Bienvenidos de nuevo. En esta entrega y en las dos siguientes vamos a hablar de metodología, exponiendo las principales propiedades de un proyecto Lean, distinguiendo para ello tres tipos. El primero de los cuales es el de reducción de costes o incremento de productividad de procesos manuales, que es el que veremos en este vídeo. Empezamos con las características principales, objetivos y tareas a realizar, y luego profundizaremos más en el alcance del trabajo. Pues venga, vamos allá. Aquí tenéis una tabla con los tres modelos que os comentaba y nos centraremos en el primero de los proyectos para mejorar un proceso directo de fabricación mediante la mejora radical, es decir, mediante la aplicación de los primeros tres principios, valor añadido, flujo y pool, que supone pasar de una configuración tipo taller a la creación de una línea o célula de producción a tiempo de ciclo de la demanda. Al tener un componente manual considerable, el indicador de referencia será la productividad, es decir, producción horaria por persona. Y además del valor añadido, flujo y pool, vamos a aplicar los siguientes otros principios. Primero, la medición. Se trata de un proyecto bastante intensivo en observaciones en planta y toma de tiempos, con el objetivo de estandarizar las operaciones. Vamos también a nivelar la producción con la puesta en marcha de un takt time y todo ello con la ayuda de técnicas como las 5S o el Kanban. Esto no significa que no podamos utilizar otros principios y técnicas, pero estos serán los principales. La metodología utilizada será la que yo llamo clásica: análisis, diseño e implantación. Y los usuarios clave son los mandos intermedios, ya que son los que van a tener que asegurar que los nuevos procesos se implanten con éxito y perduren en el tiempo. De este modo, lo primero que deberíamos hacer cuando afrontamos una reingeniería de procesos es ver si la problemática encaja en este modelo o si más bien se asemeja a los dos siguientes. Con esta clasificación, el objetivo es que veáis las diferencias metodológicas de cada caso, pero evidentemente se trata de una simplificación, ya que podemos encontrarnos con situaciones intermedias. Veamos los objetivos de un proyecto como este: incremento de capacidad y productividad con la reducción de operaciones de no valor añadido. Reducción del lead time, de la superficie ocupada, de tamaños de lotes y stocks, especialmente de producto en curso. Nivelación de la producción mediante la creación de un flujo pool y la aplicación de un takt time. Estandarización de las operaciones mediante la creación de procedimientos y equilibrado de operarios. Puesto que vamos a cambiar el layout, aprovechamos para hacer previamente unas 5S y la disposición en línea o célula en U nos facilitará la implantación de una sistemática tipo Kanban para mejorar el aprovisionamiento interno. Muy bien, y las principales tareas a realizar serán las siguientes. Antes que nada, una breve fase de lanzamiento donde detallar el planning, crear el equipo de proyecto y empezar a desarrollar el plan de gestión del cambio con las primeras sesiones de comunicación y formación. A partir de ahí empezamos con el análisis, por un lado, de los datos de partida, es decir, históricos, y por otro las observaciones en planta. En la fase de diseño definiremos el nuevo layout y las hojas estándar de proceso, y finalmente, en la implantación, llevaremos a cabo los cambios físicos y pondremos en marcha los nuevos métodos. En este esquema vamos a profundizar un poco en las principales etapas del proyecto. Recordad que antes de llegar a este punto está la fase de lanzamiento que hemos mencionado antes. Una vez arrancado el proyecto, empezamos con el análisis. Esta fase suele ser la más larga del proyecto y se dimensiona según las variables que más suelen influir, que son el estado de los datos históricos y el tiempo destinado a observar en planta. Lo primero es analizar los datos disponibles, planes de producción, partes de trabajo, indicadores, etc. Esta información puede ser fácilmente extraíble del sistema o puede que la tengamos que construir nosotros. Con ella vamos a realizar un ABC de referencias, que es lo que nos va a permitir definir un takt time, o si lo que manda es el tiempo máquina, un análisis de capacidad. Y los datos históricos nos van a permitir calcular un punto de partida de los indicadores. Luego, entender bien la distribución en planta y la secuencia del proceso, así como los flujos de materiales y los medios utilizados. Estudiaremos también la sistemática de planificación y programación, sea bajo pedido o contra stock, a largo, medio y corto plazo, cómo y cuándo se asignan los trabajos, con qué prioridades, frecuencia, lote, etc. Finalmente, las personas que participan en el proceso, directas e indirectas, sus funciones y principales tareas.
Una vez disponemos de esta visión global, vamos a empezar con el trabajo en planta, con el objetivo de recoger todas las operaciones manuales y automáticas de nuestro proceso de estudio, idealmente para todas las referencias. Si hubiera muchas, mínimo una de cada familia representativa. Vamos a medir lo siguiente. Tiempos de ciclo de las máquinas. También podemos hacer alguna observación de su eficiencia para comparar con los datos que se obtienen de las partes de producción o del sistema. Y la secuencia de operaciones manuales con sus tiempos, número de personas necesarias, medios de producción y materias primas, consumibles o componentes utilizados. Puesto que las visualizaciones son a reloj corrido, captamos tanto el valor como el no valor añadido. Esto nos permite hacer un diagnóstico y estimar los potenciales de diseño. El nivel de detalle depende del takt time. Si este es un minuto, pues habrá que ir al segundo. Si el takt time es un día, una resolución de un minuto debería ser suficiente. En el diseño vamos a definir la distribución en planta con líneas de producción o células en U, número de puestos, máquinas y personas y secuencia del proceso objetivo con un equilibrado de operarios. Modificaciones en la sistemática de planificación para trabajar a takt time y nivelar la producción. Mejoras en el sistema de control de la producción para poder medir productividades. Sistemática Kanban para el suministro de materiales a las líneas, normalmente con personal específico para distinguir producción de aprovisionamiento. Para favorecer la gestión del cambio, se suelen contemplar mejoras técnicas de bajo coste que permitan automatizar algunas tareas complejas o repetitivas, mejorar la ergonomía y la prevención de riesgos. Finalmente, un análisis coste-beneficio y un plan de implantación con tareas, plazos y recursos necesarios. En la implantación, lo primero es lanzar las inversiones, ya que algunas pueden tener un plazo medio-largo. Mientras llegan los equipos, vamos adelantando con las 5 S en planta, adecuando los puestos de trabajo. Y finalmente, con los nuevos equipos, realizamos el cambio de layout. A partir de ahí, seguimos con las 5 S, señalizando zonas, montando e identificando las estanterías, paneles de herramientas, sistemas Kanban, etc. Finalmente, formación a los operarios en los nuevos procedimientos y puesta en marcha con soporte en planta para validar los nuevos procesos y realizar los ajustes necesarios. Como ya hemos comentado anteriormente, en este tipo de proyecto es fundamental contar con la implicación y el apoyo de los mandos intermedios. Deben participar en el diseño, comprometerse con los resultados y ponerse al frente de la implantación con su grupo de operarios. Muy bien, pues siguiendo la misma estructura, en el siguiente vídeo vamos a ver las características del segundo proyecto tipo, que es el de incremento de eficiencia de un proceso más automatizado. Un saludo y allí nos vemos.